Bueno, hasta ahora hemos hablado de la jurisprudencia y no del juez, de la obra y no del autor. Estas son las decisiones que ha tomado García Castellón en los casos más importantes que atañen a los políticos. Ahora miremos y podemos intuir si hay alguna relación con su historial profesional, personal. Ignacio, ¿de dónde sale García Castellón? García Castellón fue un juez que trabajó en la Audiencia Nacional muchos años, en la década de los 90. Allí hizo varios casos importantes, como el caso Banesto, o como el asesinato a Miguel Ángel Blanco, o el atentado contra Aznar. Y en el año 2000, él consigue que el Partido Popular, el gobierno de Aznar, le nombre juez de enlace en Francia. Juez de enlace en Francia es un ascenso muy cotizado, porque es un puesto en el que se cobra mucho, porque es un juez desplazado, cobran casi como un embajador, y donde se trabaja relativamente poco. En total, entre Francia e Italia estuvo 17 años en comisión de servicios, es decir, fuera de su juzgado, fuera de la Audiencia Nacional, y cuando García Castellón vuelve a España lo hace en unas circunstancias un poco peculiares, porque su regreso lo pronostica Ignacio González, el exvicepresidente y expresidente de la Comunidad de Madrid, en una conversación con Eduardo Zaplana. Se queja Ignacio González a Zaplana de que no le gusta el juez que está de sustituto en el 6 de la Audiencia Nacional, llevando sus investigaciones, y que lo que habría que hacer, y que se lo ha comentado a Rafa entonces era el ministro de Justicia, era mandar, abro comillas, mandar a tomar por culo a un teniente al juez que está en la Audiencia Nacional y que venga el titular, es decir, García Castellón. Y justo eso que pronosticaba González y Zaplana es lo que acabó ocurriendo unos meses después. Pero así funcionan las cosas en la Audiencia Nacional. En España tenemos una anomalía en el modelo judicial, que es la Audiencia Nacional, que viene del Tribunal de Orden Público, el TOP, del franquismo, que era un tribunal político, que luego se reconvierte en la Audiencia Nacional y que en la democracia se convierte en una herramienta útil para juzgar los casos de terrorismo. El argumento era: no podemos proteger a cientos de jueces por toda España de la amenaza de ETA. La única manera de poder combatir el terrorismo es que todas las investigaciones contra el terrorismo estén centralizadas en un único juzgado, la Audiencia Nacional, y que desde ahí se pueda proteger a esta estructura, especializar esta estructura y evitar que un caso de terrorismo caiga en un juzgado de un pueblo en el País Vasco y ese juez pueda ser sometido a presiones o amenazas, ¿no? ¿Qué ha pasado? Pues que ha desaparecido la amenaza terrorista o se ha reducido mucho porque ya ETA no existe, pero la Audiencia Nacional se ha expandido y ha empezado a coger otros ámbitos como los casos de corrupción económica, los casos de narcotráfico, algunos casos más relevantes de mafia y narcotráfico. Sobre todo, ahí se miran muchos de los casos que tienen que ver con corrupción política. Pero el problema de centralizar todos los casos en un único juzgado es que si son pocos jueces es más fácil, en el fondo, presionar o intentar que haya jueces más favorables a tu punto de vista político en esos tribunales. Todos los grandes casos de corrupción de la Audiencia Nacional se instruyen, se investigan en solo 6 juzgados de instrucción, los centrales de instrucción, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. García Castellón es el titular del 6. Al ser 6, hay herramientas para poder cambiarles, modificarles, poner a jueces más afines. Por ejemplo, el juez Ruz estuvo investigando como juez en precario en el 5 de la Audiencia Nacional y cada 6 meses le renovaban el contrato, le renovaban la plaza desde el Consejo General del Poder Judicial. Se la fueron renovando hasta que se le ocurrió ordenar un registro en la sede del Partido Popular. Cuando eso ocurrió, de repente a Ruz no le renovaron la plaza y pusieron otro juez. Como son tan pocos jueces la Audiencia Nacional, pues es sencillo o es más tentador o es más eficaz intentar influir en la manera en la que se llega a esos puestos o que se nombra a esos jueces o en quienes sustituye a los jueces que están ahí mientras están en otro destino. Y eso lamentablemente ha ocurrido mucho en las últimas décadas en España. No digo que tenga que ser el caso porque me falta información, pero por entender cómo funciona. Si las decisiones de un juez de la Audiencia Nacional acaban demostrándose sesgadas o si el propio Poder Judicial desconfía de su criterio, ¿se le puede relevar? Es muy difícil cambiar a un juez de la Audiencia Nacional con procedimientos legales. Tiene que cometer un delito, tiene que cometer una falta grave para que sea expedientado y retirado de un puesto, y por ahora no hay ni siquiera una denuncia contra García Castellón al respecto. Lo que suele ocurrir es más bien al contrario, como explicaba antes, mecanismos que tienen, sobre todo las mayorías en el Consejo General del Poder Judicial, para generar puentes de plata para que aquellos jueces que no te gustan en la Audiencia Nacional no vayan allí. Por ejemplo, cuando Ruz se fue y salió de la plaza del Juzgado Central de Instrucción número 5, que antes había pertenecido a Garzón, cuando Garzón fue procesado, la plaza se puso en funciones a distintos jueces y finalmente, hace relativamente poco, hace unos años, salió a concurso. ¿Quién ganó el concurso? Pues el concurso lo ganó un juez progresista, uno de los fundadores de Jueces y Juezas para la Democracia, que se llama Miguel Carmona. ¿Y qué pasó con ese juez? Que nunca llegó a ejercer, porque inmediatamente después de ser nombrado, el gobierno de Mariano Rajoy le nombró juez de enlace en Londres y se lo quitó de en medio, con un puente de plata, todo perfectamente legal.
Pero el hecho de que sean tan pocos tribunales los que juzgan los casos más sensibles hace que la tentación de los partidos políticos para intentar intervenir en qué personas se sientan en esos juzgados sea extremadamente alta. Ignacio Escolar, director del diario.es, muchas gracias. Gracias a ti. Y antes de marcharnos... Hola, tengo un plan para ti. Entras en podimo.es/aldia. ¿Te descargas Podimo? Disfrutas de todos los podcasts y audiolibros que quieras y no pagas nada hasta dentro de 60 días. Más que plan es planazo, ¿eh? Así que ya sabes, podimo.es/aldia y 60 días gratis en Podimo desde ya. Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Te puedes suscribir también a nuestro boletín. Encontrarás el enlace en la descripción de este episodio. Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.